Bueno, como les va, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase. Bueno, vamos con la segunda clase de Byte, de React. Vamos a comenzar con algo que nos va a servir y vamos a utilizar demasiado en lo que sería nuestra vida como programadores, ¿sí? Y esto van a ser los componentes. ¿Qué son los componentes? Nosotros ya habíamos visto lo que son las funciones en JavaScript. Bueno, los componentes no son ni más ni menos que funciones que nos van a servir a nosotros para modularizar el código, ¿sí? Y de paso hacerlos reutilizables. Estos van a servir para encapsular la estructura, estilos y comportamientos que nosotros necesitamos encapsular porque van a ser utilizados a lo largo de la aplicación, ¿sí? Y de paso nos va a permitir a nosotros dividir el código para que sea mucho más fácil de leer y actualizar y mantener, ¿no? Bueno, fíjense. Si ustedes se fijan acá, a la izquierda tenemos en nuestro programa principal, que la clase pasada habíamos visto y habíamos editado, donde se ve tres mensajes iguales, exactamente iguales, donde nosotros vemos hola, 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 María, Juan y Luisa, ¿sí? Si ustedes se fijan, esto nosotros lo podríamos encapsular. ¿Cómo? Agarramos, creamos una función, le asignamos un nombre, y esto de acá ya vamos a ver más adelante, se llaman props, ¿sí? Que sería el nombre que recibe. Y acá fíjense que tenemos el H1 con el break, ¿sí? Donde sería lo que necesitamos encapsular nosotros porque se repite. Recuerden que lo de encapsular es debido a que se repite. Y acá simplemente creamos una etiqueta, ¿sí? Donde llamamos a esa función y le pasamos por una prop el nombre, ¿sí? Entonces acá tenemos el componente saludo, donde le vamos pasando el nombre. Y esto nos va a devolver exactamente lo mismo que esto, ¿sí? Bueno, después vamos a tener las props. Esto que les dije ya íbamos a conocer, ¿sí? Bueno, esto, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Poder pasar datos entre... eh, distintos componentes, ¿sí? Y estos siempre son unidireccionales, ¿sí? Solo fluyen de lo que sería padre a hijo. Además de que son inmutables estos datos, ¿sí? Y al igual que en JavaScript pueden ser de cualquier tipo de dato. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedo pasar tanto un entero, una cadena de caracteres, un objeto, un array, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces fíjense acá como yo tengo un componente llamado tarjeta donde le paso cuatro props. Le paso el título, la descripción, imagen y precio. Y de acá los voy acomodando según yo necesite. ¿Sí? La imagen obviamente va a ser el path. ¿Sí? El título va a ser el texto alternativo que va a mostrar esa imagen. El título acá sería el título de la imagen, ¿sí? Una pequeña descripción y el precio de la tarjeta, ¿sí? Del libro, perdón. En el caso de que sea el libro. Y de acá nosotros vamos a tener prop children. ¿Qué serían estos? Que nosotros podríamos modificar, ¿sí? El contenido que van a tener las etiquetas, ¿sí? Fíjense ustedes que acá eh, vamos a poder crear contenedores, componentes contenedores, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos card, ¿sí? Que va a tener título y un children, donde nosotros este children, ¿sí? Vamos a mandarle acá, vamos a mandarlo dentro de lo que sería eh, la etiqueta div. Y acá, fíjense ustedes, tenemos la card y le estamos mandando acá dentro de la etiqueta vi eh, la etiqueta card, ¿sí? Le estamos mandando este prop children. Desde acá, eh, nosotros le podemos modificar el contenido, ¿sí? Que va a tener ese componente. Bueno, de acá.
nosotros podemos tener valores por defecto, ¿sí? Ya que por ahí hace, hace falta que no todos los datos se envíen, ¿sí? Y para que nosotros podamos tener algo con cual actuar, ¿sí? Van a estar los valores por defecto. ¿Cómo hago yo para mandar esos valores por defecto? Simplemente dentro de lo que son las props, ¿sí? Le asigno ya un valor. Entonces fíjense ustedes que acá tengo tipo, que le asigno el valor por defecto primario, y texto, que le asigno el valor por defecto hacer clic. Entonces, si yo creo un botón, ¿sí? Si yo creo un botón y no le asigno un valor, ¿sí? Yo directamente voy a tener un botón primario y que tenga como texto hacer clic, ¿sí? Entonces, esto me va a servir a mí para ya tener un valor por defecto. Después vamos a tener lo que sería el renderizado de listas, ¿sí? Esto sería cuando yo necesito tener, crear varios elementos de una, ¿sí? Y esto normalmente se utiliza en método map, ¿sí? Donde fíjense ustedes que nosotros ya previamente lo habíamos visto. Lo característico de acá es que al renderizar varios elementos, normalmente son listas, ¿sí? Voy a necesitar una clave única, un identificador. ¿Sí? Donde identifique a cada elemento, ¿sí? Entonces, yo de esta forma puedo a la lista, ¿sí? Mediante la lista, generar varios elementos de lista, ¿sí? Recuerden que acá se crea por cada elemento del array usuario o el objeto, ¿sí? Creo un único objeto, esto recorrería elemento por elemento. Y de este objeto saca el ID, que lo va a utilizar como key, y el nombre, que va a ser lo que va a mostrar dentro de la etiqueta LI. Bueno, esta prop key, que es la que vimos recién, ¿sí? Es como les dije, ayuda a identificar cambios en las listas. Entonces, si cambia, mediante esa prop key, sabe que debe de cambiar y no cambiar todo, ¿sí? Esto, al tener esa prop key, ayuda en la eficiencia de lo que sería el DOM, la actualización. Porque ustedes recuerden que React genera un DOM virtual y lo que está normalmente actualizando es ese DOM virtual y no el DOM propio del aplicativo, ¿sí? Bueno, y acá dentro de los errores comunes, ¿sí? Suele estar el usar un índice, que esto no es recomendado. ¿Por qué? Porque el índice puede cambiar, ¿sí? El cambiar puede ser que tengamos luego datos duplicados. Si nos olvidamos de agregar case, ¿sí? Después no sabe qué actualizar, ¿sí? Y el utilizar keys que no son únicas nos va a permitir a nosotros que se produzca un error inesperado en lo que sería el aplicativo. Bueno, y acá vamos a aprender a utilizar lo que sería el renderizado condicional, que esto viene del operador ternario que ya más adelante lo vamos a ver a profundidad, ¿sí? Esto lo que nos va a permitir a nosotros es que de acuerdo a una variable, ¿sí? De acuerdo al resultado, yo renderice una cosa u otra. ¿Qué sería esto? Si yo tengo un usuario, ¿sí? Lo que me va a renderizar acá es bienvenido y el nombre de su usuario. En cambio, si yo no tengo un usuario registrado, directamente me manda acá como invitado. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Me permite a mí tener bloques reutilizables, ¿sí? Que yo puedo utilizar o con un usuario ya asignado o sin usuario. Encapsular la lógica, ¿sí? Ya que fíjense que al tenerla encapsulada es mucho más fácil de leer y actualizar, ¿sí? Puedo tener varios componentes en uno solo, ¿sí? Y recibir los datos a través de la propia y utilizarlos aquí mismo. Bueno. Acá tenemos el renderizado condicional dentro de lo que sería el operador I, ¿sí? Esto, fíjense que nos muestra si esta, este, esta operación es verdadera, ¿sí? Me va a mostrar esto, ¿sí? Si no, no me muestra nada directamente, ¿sí? Al igual que esta.
si mensajes.length es verdadera, ¿sí? O sea, si es igual a cero, es de tipo dato numérico y es cero, le va a mostrar que no tiene notificaciones. Si no, no muestra nada. ¿Sí? Eh, bueno, en este otro caso, si es mayor a cero, ¿sí? Va a mostrar acá los mensajes que tengamos para mostrar. ¿Sí? Bueno, dentro de lo que son la parte condicional, ¿sí? Vamos a poder utilizar el operador ternario para poder mostrar distintos componentes, ¿sí? Si yo tengo un usuario, fíjense que es un ejemplo bastante parecido a lo que vimos recién, ¿sí? Puedo llamar al componente usuario logueado y mandarle acá el usuario para que me muestre el nombre del usuario logueado. En cambio, si no tengo un usuario logueado, me mandaría directamente a usuario invitado y me muestra bienvenido como invitado, como vimos en el ejemplo anterior. Pero fíjense que acá, como es mucho más prolijo tener todo en bloques, todo modularizado, ¿sí? Siempre lo mejor es modularizar, sobre todo cuando ya se va haciendo extenso el programa. Y después tenemos los estados. ¿Qué son los estados? Si ustedes recuerdan cuando hicimos el primer aplicativo, ¿sí? Tenía un contador ese aplicativo, ¿sí? Y es lo que caracteriza a React, son los estados, ¿sí? Acá va a ser donde nosotros vamos a poder guardar datos, ¿sí? Y simplemente actualizar eso que estaría cambiando, ¿sí? Son datos que pueden cambiar durante la vida del componente, ¿sí? Y eh, a diferencia de props, ¿sí? Que las props dijimos que eran inmutables, estos son mutables, ¿sí? Bueno, y se gestionan mediante el useState, que es un hook. Ya vamos a ver el ejemplo de hoy, cómo se utiliza. Fíjense que acá nosotros vamos a tener dentro de lo que sería la creación de este estado, dos cosas. El estado en sí mismo, que acá va a ser, por así decirlo, el nombre de la variable, ¿sí? Y el setState, donde si ustedes ya han visto programación orientada a objetos, van a poder ver que los setters y getters nos sirven a nosotros para setear el valor del estado, ¿sí? Se llama el hook useState y se le asigna acá un valor inicial. Este valor inicial puede ser, por ejemplo, un array, puede ser una cadena de caracteres, ¿sí? Pero lo que va a hacer es asignarle a esta variable el valor inicial. Fíjense, acá tenemos varios ejemplos. Creamos un contador que su estado inicial es cero, ¿sí? Creamos una variable activo que su estado inicial es falso, una variable nombre que su estado inicial es vacío, una cadena de caracteres vacío, ¿sí? Un array que contiene elementos que están vacíos, ¿sí? O un objeto usuario que contiene nombre vacío y edad cero. Bueno, eh, acá como reglas vamos a tener que solo llamar hooks en el nivel superior, no dentro de condicionales, loop o funciones anidadas. ¿Para qué? Para que no se preste a errores, ¿sí? O renderizaciones innecesarias. Entonces acá fíjense, si yo tengo acá eh, esta condición, ¿sí? Y yo necesito que cuando sea válida esta condición, sea verdadera, el estado, ¿sí? Pase a ser uno, ¿sí? Entonces yo llamaría a set estado uno. Pero fíjense acá que si yo creo un componente, tengo la condición, ¿sí? Y acá eh, creo este estado con el valor inicial en cero, no, nada me dice de que este estado se me cree y yo después lo puedo utilizar, ¿sí? Entonces por eso acá se dice de que no hay que declararlos, ¿sí? En lo que son condicionales, loop o funciones anidadas. Acá vemos los tres casos, ¿sí? Condicionales, loops o funciones anidadas, ¿sí? Bueno. Y siempre lo bueno es llamarlo desde componentes que sean de React, ¿sí? O custom hooks, que va a ser lo que vamos a ir creando nosotros con los componentes, ¿sí? Perdón, aquellos que comiencen con use, ¿sí? Bueno, y vamos a tener los eventos, que esto más o menos lo hemos ido trabajando con JavaScript, ¿sí? Que nos van a permitir a nosotros ir manejando eventos del DOM. Por ejemplo,
que tengamos, manejemos el clic, un cambio, ¿sí? El evento de enviar, ¿sí? Y esto lo que nos permite a nosotros es pasarlo como funciones, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el onClick, creamos la función y filtramos acá, llamamos la función setFilter y le pasamos all, ¿sí? Entonces, con esto nosotros vamos a poder crear los eventos. Acá dentro de los más comunes tenemos el onClick, el onChange, onSubmit, el onMouse Event o onMouse Out, ¿sí? El onFocus, onBlur, el onKeyDown, onKeyUp, ¿sí? Que son eventos comunes que se suelen utilizar mucho en lo que sería React. Después vamos a tener los formularios, ¿sí? Eh, Acá siempre traten de tener, si van a encapsular lo que serían los formularios, que la etiqueta form esté en la etiqueta padre, por así decirlo, ¿sí? Que no haya otras etiquetas dentro, ya que eso puede conllevar a errores, ¿sí? Bueno, el input refleja el estado en React, ¿sí? Y cambios del input actualizan el estado, ¿sí? Esto sería lo que serían los componentes, ¿sí? En componentes controlados, ¿sí? Y si no, podemos tener componentes no controlados donde el DOM sea aquel que maneje el estado. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Donde mediante el event onClick, ¿sí? Se setea el filtro, ¿sí? Vamos a ver lo que serían los componentes controlados, ¿sí? Acá cada input tiene un atributo value vinculado al estado, ¿sí? Que por esto serían controlados, ¿sí? Y se actualiza el estado con onChange. Esto nos va a permitir a nosotros que la variación sea inmediata, ¿sí? Tengamos nosotros un control total, ¿sí? Y el fácil acceso a los valores en cualquier momento. Acá podemos tener un ejemplo, ¿sí? Fíjense que se crea eh, el form data, ¿sí? Que sería los datos que se van a ir completando con cada input, ¿sí? Y acá en el handle change, ¿sí? Por cada elemento que se vaya cambiando, acá se pondría la clave que se cambiaría y el valor que se le asigna a cada clave de este estado, ¿sí? Acá fíjense, entonces que podemos tener una variación básica al ser controlado, ¿sí? Por ejemplo, antes de enviarlo, veamos que el nombre esté completo, ¿sí? Si necesito que sea obligatorio, que el correo esté completo, que sea, ¿sí? Un correo válido, ¿sí? Y en caso de que no sea así, que me devuelva el error que corresponda, que podría ser que el nombre no esté completo, que el correo no esté completo, y si está completo, que no sea válido, ¿sí? Entonces, antes de yo enviar, fíjense que esto sería el evento de enviar, ¿sí? Primero, vea si hay alguna falla mediante el validate, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna falla, ¿sí? O sea, si la validación es igual a cero, ahí recién envío el formulario. Si no, me muestra los errores en mi formulario mediante set error, ¿sí? Nosotros vamos a estar utilizando mucho lo que serían los componentes controlados, ¿sí? Bueno, y esto del lifting state up sería un patrón para compartir estados entre componentes, ¿sí? Que yo recién les dije que tengan cuidado, ¿sí? Ya que si ustedes crean varias etiquetas form, van a estar afectando cómo se utilizan, ¿sí? Bueno, y esto lo que nosotros necesitaríamos sería mover el estado del componente padre común, ¿sí? Pasar el estado a los componentes hijos vía props, ¿sí? Como habíamos hecho por acá, ¿sí? Y pasar funciones de actualización con props, ¿sí? Bueno, y esto lo que nos va a permitir a nosotros tener el control en lo que sería el padre, ¿sí? Fíjense que acá se crea el estado contador, ¿sí? Y acá se crean dos funciones. ¿Qué hacen esas funciones? La primera incrementa, que sería lo que se va a pasar. Si se incrementa, se setea el contador con el estado que tiene actualmente con 1. Si se decrementa, se setea lo que tiene el contador con -1. ¿Sí? Y acá se pasa el estado actual al componente hijo, ¿sí? Mediante props. Vamos a desarrollar este ejemplo, ¿sí? Para desarrollar este ejemplo, vamos a crear un ejemplo de lo que sería byte.
mediante lo que hemos visto en la clase pasada. Vamos a ir a programación web 2. Acá vendría el nombre de la aplicación, ¿sí? Vamos a ponerle eh, estados y podrían ser hooks. Vamos a ponerlo con React y acá vamos a utilizar JavaScript. Random byte, ¿sí? Vamos a ponerle que no. Y que directamente nos instale ya y comience. En los segundos que esto demora depende de lo que es React y el internet. Bueno, y por acá nosotros ya tenemos nuestro aplicativo. Bueno, fíjense que esto sería lo que hemos estado viendo en la clase pasada. Nosotros vamos a eliminar la plantilla que se crea por defecto. Vemos estado de hooks. Vamos a ir al source, ¿sí? Vamos a borrar lo que sería el contenido de la .css, el contenido del index.css y vamos a comenzar a trabajar dentro de lo que sería el app.js como hicimos en la clase pasada. Bueno, como primera instancia, eh, vamos a hacer un contador que nos muestre los likes que ha generado, recibido y nos muestre mensajes. Para eso, en primera instancia, lo vamos a ir modularizando acá adentro y después lo vamos a modularizar ya directamente fuera de lo que sería nuestra aplicación principal. Para eso, vamos a crear acá, esto lo podemos sacar, bien, ajá, lo vamos a dejar, lo vamos a sacar y de acá vamos a sacar esto. Por el momento estaría vacía, ¿sí? Vamos a continuar con la ejercitación. En esta clase habíamos quedado con esto, ¿sí? Vamos a quitar esto. Y bueno, por acá vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos es, vamos a hacer un botón de likes, ¿sí? Entonces, para poderlo utilizar, vamos a crear una variable, ¿sí? Que nos vaya manteniendo los likes, ¿sí? Y vamos a poner su seteador. Para eso vamos a hacer que esta variable de likes comience con un valor numérico en cero, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a tener que hacer es crear dos funciones que nos permitan a nosotros linkear o resetear ese valor, ¿sí? Entonces, si creamos acá y acá con handle like, vamos a lograr de que llamando al seteador, ¿sí? Se nos sume el valor actual de like más uno. Ya con esto nosotros podríamos tener acá eh, un botoncito, ¿sí? Que nos vaya mostrando el valor de like, ¿sí? Entonces acá podríamos tener, por ejemplo, una etiqueta div que nos muestre acá con un botón que nos vaya mostrando. Entonces fíjese que si nosotros accedemos a lo que acabamos de hacer, acá nosotros vamos aumentando el valor del me gusta, ¿sí? Luego lo que podríamos hacer es acá crear otra función, ¿sí?
que nos ponga el valor del like en cero. Entonces, si acá nosotros ponemos otro botón que nos resetee los likes, ¿sí? Fíjense que esto ya directamente nos lo pone en cero. Podríamos mover ese valor a una etiqueta P que nos muestre el valor de los likes, ¿sí? Podemos quitarlo de acá. Entonces acá lo tenemos por ahí abajo, ¿sí? Podríamos agregar, por ejemplo, eh, una casilla de comentarios, así como habíamos hecho en el examen. Para poderlo guardar, vamos a crear nosotros una lista, ¿sí? Donde guardemos los comentarios y podemos editar esos comentarios. Fíjense que acá se lo guarda como lista, ¿sí? Y vamos a necesitar saber los valores que vamos agregando, ¿sí? Cada comentario que nosotros agreguemos. Acá fíjense que se lo crea como tipo string. Ahora, ¿qué necesitaríamos hacer nosotros? Una función que nos permita comentar. Vamos a controlar lo que se ingresa, ¿sí? Ya que fíjense, con el if default, nosotros vamos a preguntar acá si el comentario está vacío, ¿sí? Que no guarde el estado, ¿sí? Porque si evitamos esto nosotros, siempre que le demos a comentar, ¿sí? Nos va a guardar el valor que tenga. Ahora, para nosotros poder integrar esto, vamos a añadir un formulario, ¿sí? Para eso vamos a poner acá otro formulario, otro div, vamos a poner un form que tenga el handle comment y fíjense que acá ya nos pone el input, que este input va a tener, va a guardar el valor de comentario, ¿sí? Y cada vez que cambie se va a setear ese comentario. Y mediante este botón, ¿sí? Nosotros vamos a poder ver acá los comentarios que se vayan agregando. Entonces si guardamos esto, fíjense que acá, ¿sí? Y acá podemos utilizar... eh, las variables las funciones que hemos aprendido a utilizar, ¿sí? Después del formulario podríamos agregar acá, sí, el comentario está el vacío, ¿sí? Vamos a ponerle acá de que si tiene algún valor, ¿sí? Que nos muestre este UL. En caso de que no tenga nada, le vamos a poner de que no hay comentarios. Entonces fíjense que acá al resetear me dice que no hay comentarios. ¿Sí? Al ir agregando, si yo le doy acá a comentar, no me agrega nada, ¿sí? Con el me gusta me va agregando valores. Bueno, ya con esto podemos agregarle un poquito de lo que serían efectos visuales, ¿sí? Para que quede un poquito más lindo. Podríamos ponerle acá que esto sea un div, ¿sí? Podríamos ponerle a este div unos estilos, ¿sí? Por ejemplo, que tenga un border. Ese border podría ser de con 2 píxeles. Además, eh, podríamos ponerle de que esté redondeado ese borde. Acá me faltó poner el div, por eso me está tirando el error. Y acá nos va quedando. ¿Sí? Bueno, le podríamos poner un padding para que no quede todo tan amontonado. Vamos a poner un poquito más. Además, podríamos ponerle un color de fondo.
Y podríamos hacer que sea más chiquito, ¿sí? Que nos ocupe el 40 de la pantalla, el 40% de la pantalla. Además, podríamos ponerle que esté centrado, pero que anda mejor. Además, podríamos ponerle, por ejemplo, el botoncito, ¿sí? Podríamos ponerle un estilo que nos permita tener el color de fondo en lo que sería los tonos de los púrpuras. Podríamos tener que el color de fondo sea blanco. Además, podríamos hacer de que no tenga borders, ¿sí? Como así también podríamos hacer que tenga un padding para que no esté todo tan amontonado. A ver, podemos hacer un poquito más grueso. Y además podríamos redondearlo. A ver, probemos. Quedando. Y que tenga un margen de unos 10 píxeles, probablemente. A ver, perfecto. Bueno, todo esto podríamos hacer más o menos que sea parecido. El botón del costado. Ahí va. Y podríamos darle a la casilla donde vamos a comentar un poquito más de forma, ¿sí? Este de acá le podríamos dar, podríamos ponerle un margin top de unos 20 píxeles y que todo el texto esté alineado a la izquierda. Además, en este input podríamos ponerle que nos tenga, eh, que ocupe el 75% o 70% del ancho. Además, que tenga un padding, pero con unos 10 píxeles. Además, que tenga un border radius, ¿sí? Probemos con unos 5 píxeles. Como así también que tenga el borde, que sea un poquito más ancho. Ya va quedando. Además, el botoncito, podríamos copiar lo que habíamos puesto acá arriba. Acá está. Qué parecido. Y fíjense, acá lo podremos alejar un poquito. En vez de margin right, margin left. Ahí nos queda mucho mejor. Bueno, fíjense acá al texto le podríamos poner un poquito más de color, lo que serían los comentarios. Podríamos quitarle acá al UL
el estilo de lista, que esto lo habíamos visto en las clases. Y además ponerle un padding cero. Ahí va quedando mejor. Ahora, a cada elemento de lista le podríamos dar un poquito más de estilo. Podríamos ponerle acá, por ejemplo, que nos quede con un color de fondo. Esto. Que nos quede con un margin bottom de, vamos, con unos 10 píxeles. Además, con un padding, vamos con 6 píxeles. Perfecto. Y podríamos ponerle un border radius con unos 5 píxeles. A ver, perfecto. Bueno, y con esto vamos armando nuestro primer comentador. Después, fíjense, todo esto nosotros lo podemos ir, eh, como vimos, los hooks, ¿sí? Los podríamos ir separando. Por acá arriba podríamos crear una función que sea el botón de like, donde este botón de like tenga el estado del like, tenga las funciones que nos van a dar el like y el dislike, y además lo que correspondería al like. A ver, sería esta parte. Acá mediante un return pondremos lo que corresponde al like. Bueno, fíjense que acá desapareció lo de los like, pero si yo lo llamo, acá tenemos el return. Si yo lo llamo acá, botón like, fíjense que acá vuelve a aparecer. ¿Sí? Lo mismo yo puedo hacer con los comentarios. ¿Sí? Entonces, yo puedo crear acá, puedo llevarlo los dos estados del comentario, puedo llevar la función que me permite añadir comentarios y puedo llevar esto que corresponde a los comentarios. Fíjense que acá desapareció, sigue funcionando todavía, ¿sí? Y yo al llamarlo a esto, fíjense que acá me vuelve a funcionar, ¿sí? Bueno, y ya con esto podríamos dar por finalizado, pero podríamos además crear una carpeta component donde acá voy a crear button like y además el comentario. Ahora, voy a llevar estas dos funciones, ¿sí? Voy a llevarlo con esto incluido. Voy a sacar la CSS, como que existe. Ya que le voy a poner el export button like, ¿sí? Entonces esto ya lo podría eliminar. El comment, igual. Voy a llevar estas cosas. Lo voy a poner acá. Voy a agregar el export. Voy a eliminar el app CSS, que no existe en esta parte. Voy a eliminar esto. Y acá, fíjense lo que está haciendo. Estoy importando
lo que sería botón like y además el comment. ¿Sí? Y de esta forma sigue funcionando perfectamente, aunque estén separados y modularizados. Entonces fíjense cómo el modularizar, ¿sí? Va haciendo que sea mucho más claro el código que yo desarrollo. ¿Sí? Fíjense que ya acá está bien delimitado qué es de cada cosa. Bueno, y es más, fíjense que puedo sacar hasta y ese useState que ya lo utilizo. Entonces, chicos, por cualquier duda o consulta, estoy para acompañarlos. Me van avisando qué tal. Hasta la próxima.